paseaban sobre un césped que ya no sentía como suyo. Sergio Ramos, de pie en el túnel, observaba cómo su antiguo equipo salía al campo sin él, como si sus años de entrega, sangre y gloria se hubieran evaporado. En sus manos no había trofeo ni cinta blanca, solo un papel doblado, la carta final que rompía una historia escrita con sudor y lealtad. Fue traicionado no por enemigos, sino por aquellos que más debieron protegerlo. La traición no fue inmediata, fue lenta, silenciosa, disfrazada de gestos diplomáticos y sonrisas vacías. Lo que comenzó como pequeñas omisiones se convirtió en abandono absoluto. Lo ignoraron, lo descartaron, hasta que ya no era parte del plan. Pero Ramos no olvida, y mucho menos perdona. Esta es la historia de una leyenda que cayó desde lo más alto, solo para regresar aún más fuerte. Porque cuando se traiciona a un guerrero, no muere, se transforma. Desde niño, Sergio Ramos no soñaba con riquezas ni fama. Soñaba con llevar un escudo en el pecho. No cualquier escudo, el del Sevilla FC. Porque allí, en Camas, un pequeño pueblo andaluz de calles polvorientas y tardes ardientes, los niños no querían ser astronautas ni presidentes. Querían ser leyendas en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sergio creció entre sacrificios. Su familia era humilde y su madre, Paqui, hacía milagros con poco. Su padre, José María, trabajaba incansablemente mientras Sergio y su hermano René pasaban las tardes pateando balones desgastados contra las paredes de la casa. A los 7 años ya se hablaba de él como el pequeño toro. Fuerte, decidido, sin miedo a nada. A los 14 fue fichado por el Sevilla FC. Allí, entre campos duros y entrenamientos que comenzaban antes del amanecer, aprendió disciplina. No tenía el talento elegante de otros, pero tenía algo más valioso: hambre, coraje y una voluntad que podía quebrar montañas. En la cantera, sus entrenadores sabían que estaban criando a un gladiador. A los 17, debutó con el primer equipo. No tembló, golpeó, intervino, gritó, y desde el primer minuto mostró que su lugar estaba entre los mejores. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, lo vio solo una vez en acción antes de hacer la llamada decisiva. El club blanco necesitaba sangre nueva, carácter, músculo, en la defensa. En 2005, con solo 19 años, Sergio Ramos fichó por el club más grande del mundo. 12 millones de euros y una apuesta emocional sin garantías. El vestuario del Madrid era un océano lleno de tiburones. Ronaldo Nazario, Raúl, Beckham, Roberto Carlos, leyendas vivientes. Pero Sergio no se achicó. Durante sus primeros años lo cuestionaron. Decían que era impulsivo, que cometía errores, que no tenía la técnica suficiente. Pero cada crítica era gasolina para su fuego interior. Con el tiempo, se volvió indispensable. No solo un defensa, un líder, un capitán sin brazalete, un símbolo. A lo largo de los años, Ramos fue más que un jugador. Fue el alma combativa del Madrid. En las noches de Champions, cuando los rivales eran gigantes y los minutos pesaban como piedras, Ramos se alzaba como un titán. ¿Quién puede olvidar aquel gol en Lisboa en el minuto 93 contra el Atlético? Ese cabezazo que cambió la historia. Ese instante que selló su inmortalidad. Con él, el Madrid conquistó 4 Champions League, 5 ligas, decenas de trofeos. Pero, más allá de los títulos, conquistó los corazones del madridismo. Cada entrada suya, cada grito de guerra, cada lágrima después de una derrota, eran la prueba viviente de que el fútbol no se juega solo con los pies, sino con el alma. Durante 16 años, Sergio Ramos lo dio todo. Jugó lesionado, se enfrentó a los más grandes, sangró por el escudo, cayó críticas, y se ganó el derecho a retirarse como una leyenda del club. Pero entonces, sin aviso, todo cambió. En 2021, con 35 años, esperaba una renovación de contrato. Sabía que su cuerpo ya no era el mismo, pero creía, con razón, que aún podía aportar liderazgo, experiencia y corazón. Florentino, sin embargo, había cambiado. Ya no miraba a los veteranos como pilares, sino como gastos. El club quería juventud, proyección, rentabilidad, no memoria, no gratitud. Las reuniones con la directiva fueron frías, distantes.
El mismo club que alguna vez lo llamó nuestro capitán eterno, ahora le ofrecía un contrato de un solo año, con reducción salarial, y una fecha límite para responder que nunca se le comunicó formalmente. Cuando Ramos finalmente aceptó, le dijeron que su tiempo había expirado. El trato ya no estaba sobre la mesa. Se quedó helado. No fue el dinero, fue la forma, el desdén, la falta de respeto. Lo echaron sin mirarlo a los ojos, sin una despedida digna, sin siquiera una palabra del presidente hasta el último día. 6 años, 671 partidos, 101 goles, 22 títulos, y ni una llamada personal. Fue entonces cuando lo entendió. En el fútbol moderno, ni siquiera las leyendas están a salvo. Ramos, quien siempre había puesto el club por encima de sí mismo, sintió por primera vez lo que significaba ser descartado como si nada. No como un capitán, no como un guerrero, sino como una ficha más en el tablero financiero del Madrid. Pero lo que nadie supo en aquel momento fue esto. Sergio Ramos no sabía rendirse, y cuando un guerrero es traicionado, no clama venganza, la construye, en silencio, paso a paso. El día que Sergio Ramos dejó Valdebebas por última vez, no hubo discurso, no hubo fiesta, no hubo música ni compañeros haciendo pasillo. Hubo silencio, y un vacío que ni siquiera el viento de Madrid pudo llenar. Salía por la misma puerta, por donde había entrado un niño andaluz 16 años atrás. Pero esta vez, sus pasos eran más pesados, su espalda un poco más encorvada, no por la edad, sino por la carga invisible de la traición. Sergio se fue al PSG, pero no por deseo, fue exilio. El club parisino le ofreció lo que el Real Madrid ya no quiso: respeto. Allí no era un fichaje cualquiera, era un trofeo viviente, una leyenda en activo. Y aunque las lesiones lo persiguieron durante los primeros meses, Ramos, como siempre, no se rindió. Volvió a entrenar solo, dobló sesiones, trabajó en silencio, mientras muchos lo daban por acabado. Pero él sabía que ese no era el final, solo el inicio de otra batalla. Lo que nadie sabía era que Sergio Ramos, durante esas noches en París, comenzó a planear su regreso, no físico, no contractual, sino simbólico. Un regreso a la memoria colectiva del fútbol, a ese lugar reservado para los inmortales, donde el olvido no tiene espacio. Él no quería venganza en forma de palabras. Quedaba detrás de las luces, observando, recordando, planificando. Porque el verdadero castigo para quienes lo despreciaron no sería verlo caer, sería verlo resurgir. En el PSG fue mentor, guía, capitán sin brazalete. Y cuando llegó el momento de enfrentar al Real Madrid en Champions, la prensa lo llamó el partido de la verdad. Pero Ramos no habló, no provocó, no prometió, solo entrenó, solo esperó, con los dientes apretados y el corazón en llamas. En Múnich, el Santiago Bernabéu, el estadio que una vez gritó su nombre con fervor, los mismos que lo idolatraban ahora lo miraban con indiferencia, algunos incluso con desprecio. Pero Sergio no buscaba aplausos, buscaba algo más profundo, demostrar que a él no lo define una institución, sino su propia historia. El partido fue una guerra silenciosa. Cada despeje, cada cruce, cada grito, suyo era un eco del pasado, una declaración de que el corazón de un guerrero no se jubila. Aquel día no ganó el PSG, pero Ramos ganó algo más valioso: el respeto de quienes lo habían olvidado. Tras esa temporada, decidió volver a España. No al Madrid, sino al Sevilla, al origen, al lugar donde nació su sueño. No lo hizo por nostalgia, lo hizo por honor, porque los verdaderos guerreros mueren en casa. Volver al Sevilla no fue un acto de retiro, fue una declaración. En su primer partido, cuando pisó el césped del Sánchez Pizjuán con la camiseta del Nervión, no hubo silencio. Hubo gritos, lágrimas, redención. El niño había vuelto como leyenda, y el fútbol, por fin, le devolvía lo que una vez le quitó: dignidad. Ramos, ahora con la mirada firme y el cuerpo marcado por cicatrices, jugaba con la paz de quien ya no tiene nada que demostrar. Cada pase era una carta de despedida al pasado. Cada entrada,
Un mensaje a quienes pensaron que lo destruyeron. Y así, en el silencio de las noches sevillanas, con la luna como testigo, Sergio Ramos cerraba su ciclo, no con rencor, sino con fuego, en el alma y verdad en los ojos. Dime, ¿tú también pensaste que Ramos ya había terminado? Entonces no conoces a los guerreros, solo descansan cuando la historia les hace justicia. Durante meses, Sergio Ramos no volvió a hablar del Real Madrid, ni en entrevistas, ni en redes sociales, ni siquiera en conversaciones privadas con amigos cercanos. Su silencio decía más que 1000 palabras. No había perdón, solo un vacío, que antes ocupaba el amor por una camiseta que ahora solo representaba traición. Pero el fútbol, como la vida, tiene giros irónicos. Y el destino le tenía preparada su mejor oportunidad de redención. Era el sorteo de los octavos de final de la Champions League. Los bombos giraron, y la bolita que apareció tenía 2 palabras que hicieron temblar a Europa: Real Madrid, PSG. En cuestión de segundos, los titulares invadieron todos los medios. Ramos vuelve al Bernabéu. Los días previos al partido fueron un circo mediático. Todos querían saber, ¿saludaría a Florentino? ¿Celebraría si marcaba? ¿Apretaría la mano de Ancelotti? Pero Ramos no cayó en provocaciones. Se limitó a entrenar en silencio, con una mirada fija, helada, como un lobo que ha olido la sangre. El vestuario del PSG lo notaba distinto. Messi, con quien había desarrollado una extraña hermandad en París, le dijo en voz baja antes del partido: «Es tu noche, haz que lo lamenten». Y Ramos lo hizo. En el Bernabéu, ese estadio que una vez coreó su nombre con pasión, ahora lo recibió con un silencio tenso. Algunos lo aplaudieron, otros simplemente miraron con la incómoda culpa de quien sabe que fueron cómplices del olvido. El partido comenzó con intensidad. Mbappé desbordaba, Messi buscaba espacios, pero fue Ramos quien se robó los focos. Minuto 62, córner para el PSG. Messi lo lanza con maestría. Ramos, anticipando como en sus mejores años, se eleva por encima de Militao y Nacho y remata con furia. Gol. 0-1. Y por primera vez en meses, sonríe. Pero no lo celebra. Se queda de pie, mirando al palco presidencial. Su mirada atraviesa el vidrio, buscando los ojos de Florentino. Lo encuentra. 1 segundo. 2. Y luego se da la vuelta. El PSG ganaría ese partido, y también la eliminatoria. Ramos fue nombrado el jugador del partido. Los medios no tardaron en titular: el capitán, que Madrid dejó escapar. Pero lo que realmente marcó esa noche ocurrió después del partido. Ramos se cruzó con varios excompañeros en el túnel. Modric lo abrazó fuerte. «Hermano, esto nunca debió pasar así», le susurró. Courtois bajó la mirada al saludarlo, y Ancelotti, con lágrimas contenidas, solo dijo: «Perdón, Florentino». Bajó al vestuario. Contra todo pronóstico, pidió hablar con Ramos. «Lo que pasó fue un error. Te ofrecimos menos de lo que merecías. Fue una decisión fría, pero no correcta. Si algún día decides volver, las puertas están abiertas». Ramos no respondió, solo asintió con cortesía, porque para él, las puertas del Bernabéu ya no eran hogar. Había cerrado ese capítulo, y lo hizo a su manera. No con rabia, ni con venganza vulgar, sino con fútbol, con dignidad, con liderazgo, con esa frialdad que solo tienen los verdaderos grandes. Con el paso del tiempo, el Real Madrid intentó rehacer la relación. Invitaciones a homenajes, menciones en aniversarios, hasta una propuesta para integrarlo en la directiva. Pero Sergio Ramos no mordió el anzuelo. Su legado ya estaba escrito. No necesitaba volver para probar nada, porque la historia, al final, siempre recuerda a quienes lucharon por ella, incluso cuando fueron traicionados por los mismos a quienes se lo dieron todo. Hoy, Sergio Ramos sigue siendo un símbolo, no solo de garra y pasión, sino de orgullo, de saber cuándo callar, cuándo hablar y cuándo dejar que el tiempo, como juez implacable, ponga a cada uno en su lugar. ¿Y tú, crees que el Real Madrid traicionó a su capitán? ¿O piensas que Ramos también falló al club que tanto lo amó? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a Venganza FC para más historias como esta. Activa la campanita y
Nos vemos en la próxima batalla del fútbol.